Muy buenas tardes. Sean todas, todos y todes cordialmente bienvenidos a la Mesa 4, en donde abordaremos el tema Activismos Trans más durante la emergencia sanitaria. Soy Cassandra Manjarres Villalobos y fungiré como su anfitriona moderadora. A manera de presentación, les contaré que la mesa virtual estará compuesta por importantes representantes de distintas organizaciones que nos aportarán una visión más amplia desde sus perspectivas respecto al tema, y cómo han creado estrategias de ayuda a la población, como el comedor comunitario Un Toque de Ayuda, que preside Tania Vázquez, mi admirada compañera activista presidenta de la Asociación Mujeres Trans Famosas de Toluca. Y la interesante participación de Unión Diversa de Jalisco respecto al tema resguardo de actas primigenias de la población trans, a cargo de Fascinación Jiménez, quien es activista y por los derechos humanos, licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la UNIVA, la Universidad del Valle de Atemajac, de Jalisco. A su vez tenemos el orgullo de presentar a una incansable compañera con quien he compartido ponencias en el Congreso del Estado, aquí en mi estado, Nayarit, y la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, Manuela Reyes, quien participa representando a Prodiana, AC y a las Gardenias de Tepito, entusiastas activistas a quienes, por cierto, mando saludos, que se han organizado para montar comedores comunitarios ante la emergencia sanitaria en una hermosa labor altruista sin precedentes. De igual forma que en su alcaldía Iztapalapa, he sido testigo también cómo ha realizado la compañera Talía Delgadillo, quien en esta ocasión se abocará a compartirnos su experiencia acerca de las afecciones de esta pandemia en el trabajo sexual. Sean todas bienvenidas y daré una especie de contexto o panorama de la mesa para poder dar inicio, y a continuación les daré 15 minutos de participación a cada ponente para que podamos llegar a una conclusión al final y preguntas de la audiencia. En México, a partir del 23 de marzo de este año, la Jornada Nacional de Sana Distancia nos remitió a un confinamiento que afecta especialmente a los menores de edad y personas de la tercera edad pertenecientes a la población LGBTTIQ. El encierro ocasiona que al permanecer en espacios familiares, estos se tornen violentos debido a la orientación sexual y o identidad de género de estas personas. Quédate en casa, reza el eslogan que las autoridades de salud emiten para crear conciencia. Sin embargo, para muchas de nuestras compañeras trabajadoras sexuales trans, eso significa aún más limitaciones, porque si bien no han tenido acceso a una vivienda digna, las condiciones de trabajo se tornan y se han visto mermadas porque muchos de los hoteles donde ellas se alojaban han cerrado. Ante todo esto, ONUCIDA, la Organización de las Naciones Unidas ante Pandemias, ha hecho un llamado a los países de América Latina y el Caribe para tomar medidas críticas basadas en principios elementales de los derechos humanos para proteger la salud y los derechos de las trabajadoras sexuales ante un contexto del COVID-19, para crear medidas de protección social ante las dificultades económicas que representa esta contingencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado a los estados para que al momento de emitir medidas de emergencia y contingencia frente a la pandemia presten especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos y en especial riesgo. Se ha pedido a los estados garantizar la inclusión en la implementación de políticas públicas de asistencia social y medidas de reactivación económica de las personas trans que se encuentran en un ciclo de pobreza, precariedad, exclusión y falta de acceso a la vivienda. En Latinoamérica, ante la indiferencia de los gobiernos, nuestra población ha recurrido a la autoorganización para hacerles frente, unidos en organizaciones de la sociedad civil con campañas de acopio de cobijas, casas de campaña, medicamentos, insumos para la salud, donativos, alimentos no perecederos y hasta preparados por ellas mismas. Tendremos un espacio de 15 minutos por ponente para posteriormente dar lugar a algunas preguntas de la audiencia de una manera cordial. Al llegar su tiempo, intercederé para así hacerles saber que deben concluir con sus ideas por lo ya estipulado. Iniciaremos entonces con mi compañera Tania Vázquez de Mujeres Trans Famosas de Toluca para oír su interesante ponencia. Adelante, compañera. Buenas tardes. Pues antes agradecer
a Rodiana la invitación, el espacio para visibilizar estas ayudas de hacia nuestro sector que desafortunadamente por la exclusión, como comenta, la exclusión laboral que hemos vivido, pues ahora sí que la pandemia de COVID-19 vino a remarcar lo que ya existía, ¿no? Que es la falta de acceso a un préstamo para poder emprender un negocio, para poder resguardar nuestra salud. Un toque de ayuda es un acto de humanismo y de solidaridad que empezó viendo a mis hermanas trans, ¿no? A mis hermanas trans sobrevivientes de más de 35 años, pues como bien sabemos que la probabilidad de vida de una mujer transexual pues no pasa de los 35 años, ¿sí? Entonces, fue pensado este proyecto para apoyar, porque no hay políticas públicas aquí en Toluca, Estado de México, no hay políticas públicas, no hay una ley de identidad de género para poder emprender, pedir un préstamo, emprender un negocio, o simple y sencillamente para poder resguardar nuestra salud. Entonces, tu servidora pone la primera despensa, arroz, frijol, arroz, y las compañeras empiezan, dicen, yo hago el arroz, hermana, yo hago los frijoles, yo me encargo del guisado. Somos unas mujeres aquí en Toluca, Estado de México, organizadas y muy hermanadas. Sí, nos ha llevado mucho tiempo poder lograr esta sororidad que ahora existe en Toluca, pero hemos llegado a la conclusión que si no estamos juntas jamás lo vamos a lograr. Entonces, el apoyo fue hacia mis hermanas transexuales en un principio en el que nadie se quedara con hambre. Ese fue el hashtag con el que salimos a las calles, en el que emprendimos este comedor comunitario donde sí tenía un costo de 25 pesos, pero para compañeras doblemente vulnerables no tenían ningún acceso, no tenían ningún costo, se les donaba totalmente el alimento al 100%. También estuvimos coordinando los comedores ambulantes, que nadie se quede con hambre, porque era un proyecto 100% incluyente, donde a pesar de que se nos había discriminado por generaciones por nuestra identidad de género, nosotros quisimos ser incluyentes y llevarle alimentos de la gente que fue solidaria y tuvo estos actos de humanismo y de solidaridad. Después de que dábamos de comer a las compañeras, les dimos alimentos no perecederos, porque muy independientemente de las compañeras, también tenemos nuestras madres de familia, nuestros hermanos, nuestras familias que dependen de nuestras hermanas trans, que dependen de una misma, ¿no? Entonces, era una ayuda 100% incluyente, donde no nada más era un apoyo hacia las hermanas trans, pero también incluían las mujeres cisgénero, los niños, porque creo yo que debemos de marcar esta empatía en la sociedad, porque al final de cuentas somos seres humanos. Y se trata del toque de ayuda, pues en algún momento que sea un proyecto sustentable, donde podamos seguir apoyando a nuestras hermanas transexuales, porque desafortunadamente muchas de nuestras hermanas sobrevivientes, el trabajo ha mermado para muchas de nosotras. Para si estás joven o una mujer sobreviviente, el trabajo está mermando, no hay trabajo. Entonces, con este comedor, un toque de ayuda, pues las compañeras vienen a comer con 25 pesos, y te comento, quien no tiene, pues se le dona totalmente gratis. Sí hace falta mucho, porque desafortunadamente pues no tenemos el inmobiliario para poder seguir para poder seguir nuestro apoyo hacia nuestras compañeras y hasta los sectores vulnerables, ¿no? Lamentablemente, pues, vamos a seguir con este apoyo porque nuestras compañeras, pues, no tenemos el acceso al trabajo, no tenemos acceso a la salud, no tenemos acceso a la educación, y desafortunadamente
pues nos rezaga, nos rezaga en todos los ámbitos y estamos invisibilizadas jurídicamente. Entonces, se trata de crear políticas públicas y que este comedor comunitario se replique en varios estados de la República, porque como comento, COVID-19 solamente viene a remarcar lo que ya había, que es la desigualdad, que es el hambre, que aquí en el Estado de México la falta de seguridad jurídica, la falta de salud, la falta de educación. Nos han tratado aquí en Toluca, Estado de México, como personas de segunda, donde se consultan nuestros derechos, y los derechos humanos son universales, los derechos humanos no se consultan. Entonces tenemos que seguir creando estas redes de apoyo entre nosotras para que podamos crear políticas públicas que ayuden y coadyuven a una mejor calidad de vida para nuestro sector. Y qué mejor que la sociedad trans organizada, creo que podemos lograrlo, pero solamente con sororidad, con humildad, lo vamos a poder lograr entre todas nosotras. Y debemos de cambiar yo apuesto mucho a la educación, porque solamente con la educación podemos crear en algún momento un futuro donde las nuevas generaciones tengan una nueva visión, donde la inclusión, el respeto, la empatía y la igualdad sea con lo que se dirijan en su vida. Y así, a su vez, pues las nuevas generaciones puedan tener una visión y que ya no discriminen a las identidades sexuales, a las orientaciones sexuales. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y se nos debe de respetar como lo que somos, seres humanos, ¿no? Lo que hagamos o no atrás de nuestras puertas, creo que a la gente no le debe de interesar. Y pues solamente, pues ahora sí que sigamos en el apoyo. Nuestro comedor se encuentra aquí en Puebla, número 423, en la colonia Nueva Santa María de las Rosas, donde aceptamos alimentos no perecederos. Y pues ahora sí que se trata de que también sean proyectos sustentables, donde podamos en algún momento, largo plazo, pues en el que las compañeras que están haciendo estos actos de humanismo y de solidaridad y que están cocinando sin ningún sueldo, solamente por humanismo, en algún momento ellas ya puedan percibir de algún sueldo, así como las cocineras, las que se encargan de lavar los trastes. Entonces, este es el proyecto que se trata de que sea sustentable. En algún momento buscaremos la forma de que sea a nivel municipal y que ya no sea nada más por humanismo y de solidaridad. Muchísimas gracias, hermana. Qué loable tu labor. La aplaudo desde el inicio, desde que nos conocemos y desde que tenemos contacto. Me consta todo tu activismo y todo lo que has emprendido, y aplaudo todas estas acciones que nos fortalecen, como dices, con estas alianzas y esas redes que es necesario siempre tener entre nosotras. Vamos a dar paso a la participación de Fascinación Jiménez en un tema muy interesante que es el resguardo de actas primigenias de la población trans. Ella nos aporta toda esta visión desde lo que es la Universidad del Valle de Atemajac, en donde ella es comunicóloga, y pues damos pie a la bienvenida de esta ponente tan interesante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Y sí, pues es un gusto estar en este espacio. Antes que nada, pues felicitar a todas y todos los organizadores, que la verdad está increíble, y pues un honor estar en este espacio. Quisiera comenzar pues definiendo lo que es el acta primigenia, que no es más que el acta original que se modificará y quedará bajo protección, y platicarles cómo es que en Jalisco se logra este avance y por lo que se pasó. Desde el 2014, Unión Diversa de Jalisco y otras asociaciones hemos impulsado la agenda pro derechos para todas las personas trans.
Incluso llegamos a manifestarnos en los registros civiles, interpusimos alrededor de 400 amparos. Esto en conjunto con otras asociaciones, elaboramos la primera iniciativa de ley hecha por la ciudadanía. Esta iniciativa LGBT es la primera que se realizó. Se reunieron más de 5,000 firmas. Y bueno, la anterior legislatura se lavó las manos, hizo mutis y no hizo caso, lamentablemente. La actual legislatura, de manos del diputado Héctor Pizano, ingresa una nueva iniciativa de ley de identidad de género. Sin embargo, encontramos que esta misma contaba con muchos vacíos legales y se les hicieron llegar las observaciones pertinentes. Sin embargo, pues se quedó en la congeladora, se atravesó el tema pandemia. Previo a la pandemia, en enero, Puerto Vallarta se convirtió en el primer municipio en el estado de Jalisco en reconocer el derecho a la identidad y permitió el trámite administrativo. En Puerto Vallarta solo se cuenta con un registro civil, por lo que empezaron las personas trans, bueno, desde antes del 2014 y hasta enero a realizar su trámite, ya sea en Ciudad de México o bien en Puerto Vallarta. Pero ¿qué estaba pasando? Que las actas primigenias pues estaban quedando volando y todas estas personas que realizaban estos trámites, pues de hecho hasta la actualidad tienen doble personalidad. ¿Por qué? Porque al hacer el cambio y que se le ordenara al registro civil en donde estas personas nacieron, que se resguardara el acta, pues muchos de estos registros civiles pues les valían o hacían caso omiso y lamentablemente empezó a pasar esto. Y esto pasa en muchos lugares, en muchos estados. ¿Por qué? Porque no hay una legislación. Es por eso la importancia de que los políticos entiendan que esto no es un tema de prioridad, es un tema de derechos humanos que se debe de atender inmediatamente. Y bueno, lo que siguió fue que ya otros municipios que vieron que Puerto Vallarta estaba haciendo esto, empezaron a trabajar en hacer lo propio. Incluso, bueno, Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan se perfilaban. De hecho, acudimos a una reunión en el mes de octubre a Zapopan, en donde nos mostraron cómo iba a ser el proceso, cómo se iba a resguardar el acta primigenia. Y después vino el anuncio del gobernador, en donde reconoció en todo el estado de Jalisco lo que es la identidad de género como un derecho humano sin restricción de edad. Pero antes de eso quisiera mencionar un documento que es muy trascendental y que puede servir para otros estados, y es un material, pues yo creo que básico. Este material se publicó el 17 de septiembre y se aceptó. Es la Guía de Actuación para el Resguardo Integral de Actas de Nacimiento Primigenias de la Población Transgénero y Transexual en el estado de Jalisco y sus municipios, y se da por parte del ITEI y una asociación civil que se llama Instituto Autónomo de Occidente, y que la finalidad es tener una interpretación progresiva y no regresiva del derecho a la protección de datos personales de las personas transgénero y transexuales en Jalisco y sus municipios para garantizarles su derecho a la rectificación y oposición de sus datos personales, traducidos como la autodeterminación de su información personal. En virtud de lo anterior y atendiendo a los principios rectores en materia de derechos humanos que robustecen el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 4º constitucional del estado de Jalisco, y
atendiendo a la opinión consultiva número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que atiende la debida diligencia de los procesos administrativos sobre el tratamiento del derecho a la identidad de género de la población transgénero y transexual. Así que el Estado, en su calidad de garante de la pluralidad de derechos, debe promover, proteger, respetar y garantizar la coexistencia de personas con distintas identidades, expresiones de género y orientaciones sexuales, para lo cual debe asegurar que todas ellas puedan vivir y desarrollarse con dignidad y el respeto al que tienen derecho todas las personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos opina que esta protección no se refiere simplemente al contenido de esto, sino que a través de ella el Estado también estaría garantizando la plena vigencia y ejercicio de otros derechos de las personas cuya identidad de género es diferente a la que es asociada con el sexo que les fue asignado al nacer. Y en atención a ello, necesariamente el Estado debe de respetar y procurar los medios y condiciones jurídicas para que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica pueda ser ejercido libre y plenamente por sus titulares. La falta del reconocimiento de la personalidad jurídica lesiona la dignidad humana, ya que niega de forma absoluta su condición de sujetos de derechos y hace a la persona vulnerable frente a la no observancia de sus derechos por el Estado o por particulares. Además, es posible inferir que el derecho al reconocimiento de la identidad de género implica necesariamente el derecho a que los datos de los registros y en los que documentos de identidad correspondan a la identidad sexual de género asumida por las personas transgénero y transexuales, y en ese sentido, los principios de Yakarta plantean la obligación a cargo de los estados de adoptar las medidas legislativas y administrativas de cualquier otra índole para que sean necesarias, respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad de género que ella defina para sí. Y bueno, agregó que los datos personales sensibles abarcan los datos que afectan los aspectos más íntimos de las personas y que los mismos dependen también del contexto cultural, social y político. El comité también aseveró que toda persona debe de tener la posibilidad de ejercer el derecho a solicitar la corrección o la adición de datos personales sobre sí misma para que sean completos, inexactos, innecesarios o excesivos. En consecuencia, los estados deberán desplegar sus esfuerzos de manera multidisciplinaria e interinstitucional para que las personas interesadas en que se reconozca su identidad de género autopercibida en los registros, así como en los documentos de identidad. Y bueno, esto fue lo que aconteció. Este documento es una guía y bueno, el día 29 de octubre, el gobernador Alfaro en Jalisco ordenó pues, que se reconociera el derecho a la identidad de género sin restricción de edades. Esto se publicó ya en el diario oficial del Estado y en las juntas que habíamos estado acudiendo, las asociaciones civiles, en los registros civiles, por ejemplo en Zapopan, hablaban de que el resguardo de acta primigenia se daba, es decir, tienes el acta y se le engrapan, a la primigenia se le engrapan unas hojas en blanco, entonces nadie puede tener acceso a esa acta, solamente la persona a la que corresponde el acta o una autoridad como la Fiscalía, en dado caso de requerirlo por una orden judicial. Sin embargo, el acta primigenia debe de permanecer oculta y eso en base a lo que refiere el resguardo de acta en los registros civiles. Una vez que tú solicitas tu cambio de identidad, deben si lo haces en un municipio que no corresponde a donde naciste, este registro tiene la obligación de solicitarle al registro civil correspondiente que resguarde el acta. Actualmente en Jalisco alrededor de 600 personas cuentan con una doble identidad. Hemos empezado ya a trabajar para que se resguarde el acta
ya que debido a esta doble identidad, pues se vienen muchas problemáticas como pues la negación a una visa o a otros trámites pues que son importantes. Entonces, pues creo que es tiempo de que los estados garanticen, y pues si en algo les puede servir esta guía, con mucho gusto se las podremos compartir, y es parte del trabajo que puedan realizar e incidir en sus estados. Yo agradezco mucho este espacio y les mando un fuerte abrazo. Te agradecemos a ti, Fascinación. Muy interesante tu ponencia y nos deja pensando, ¿verdad?, en todo lo que significa esto y la homologación de los documentos después, o sea, todo el papeleo, todo lo que significa poner al corriente tus papeles, una profesión, una cédula profesional, un título. Yo lo estoy viendo personalmente en una maestría que estoy realizando, en la cual entré con mi título de niño y ahora a ver cómo voy a salir, ¿verdad? Es muy interesante, te agradecemos mucho esa guía, que nos la compartas, porque es necesario hacer espejo de todo esto a nivel nacional, que se haga una especie también de ley integral que nos garantice todos estos derechos y todo lo que significa lo que dijiste que es tan interesante. Te agradecemos mucho tu participación y vamos a dar paso a una compañera activista a la cual admiro mucho, a la cual quiero, Talía Delgadillo, que nos va a abordar el tema del trabajo sexual y cómo ha afectado toda esta contingencia a nuestras compañeras, no nada más en México, en toda la República Mexicana y en el mundo, ¿no? Pero desde la visión de esta compañera vamos a escuchar su ponencia. Bienvenida, Talía. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todo tu auditorio. Qué gusto saludarte, hermana Cassandra. Te sigo por las redes sociales, estoy muy al pendiente de lo que pasa. Primeramente, antes que nada, quiero agradecer este espacio y este tiempo que nos brinda nuestra amiga, aliada y hermana de esta real lucha social, nuestra compañera Diana Barrios, y a todo su equipo de trabajo, a todos los que conforman Prodiana AC. Es un gusto saludarle a todo el auditorio que está conectado en estos momentos y poder participar e incidir desde mi trinchera, de aquí su casa de todas y de todos, de la gran Iztapalapa. Hermana Cassandra, te vuelvo a reiterar, un gusto verte, un gusto saludarte, y pues iniciamos con nuestra ponencia. Bien lo dijiste, hermana, que me toca poder tocar el tema de las problemáticas que viven nuestras compañeras que ejercen el trabajo sexual dentro de la alcaldía, y te puedo decir que de todas las 16 alcaldías de toda la Ciudad de México y que hasta de todo el país. Hermana, las vivencias que están viviendo nuestras compañeras son reales. Están pasando por una crisis sanitaria, creo que todas las estamos pasando, la cual conlleva que ellas se han visto con una gran reducción de trabajo, que te pudiera decir que del 100% de su trabajo con los que ellas ejercen día a día, les redujo a un 80%. Quiere decir que las compañeras que viven en los hoteles y que se hospedan, que son en su gran mayoría de ellas, han sido cruelmente desalojadas sin importarle a nada y a nadie. Es por ello que hice un pliego petitorio a principios de esta contingencia, cuando empezó todo esto, e incidí y fui a tocar a Secretaría de Gobierno para que a las compañeras que ejercen el trabajo sexual se les pudiera dar un apoyo mediante una tarjeta para poder adquirir algo de despensa y algo de comida. Con ello, me di a la tarea de recorrer las calles y los puntos donde se ejerce el trabajo sexual para poderles llevar alimento a las compañeras, sabiendo su real necesidad que están pasando. De ahí me dirigí al Deportivo de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde les estaban dando refugio a las compañeras que, como te lo repito cruelmente, fueron y han sido desalojadas, ya que las compañeras no se puede cubrir la cuota de renta que se les cobra ahí por la falta de trabajo. De verdad,
de verdad que de viva voz y por experiencia propia que he recorrido las calles por la noche, las compañeras, no hay compañera que no te diga que no tiene trabajo y que a veces se pudiera decir que no tiene ni qué comer. Entonces es preocupante, por eso hago un llamado de manera emergente a las autoridades correspondientes para que se les pueda hacer o se les pueda dar una ayuda por la contingencia que se está viviendo. También quiero tocar el tema del problema de salud. Hay compañeras que real han sido afectadas por este virus y que se encuentran en una situación muy, ahora sí que se puede decir, mal respecto a su salud propia por este virus. También quisiera tocar el tema, bueno, concuerdo con nuestra compañera que expuso hace unos instantes, Katia Vázquez, no nada más por la contingencia, compañera, que estamos viviendo. Esto viene de muchos, muchos años atrás, que las compañeras que ejercen el trabajo sexual siempre han sido violentadas, discriminadas y te puedo decir que hasta asesinadas. Carecen de falta de empleo, de educación, de una vivienda digna, de un empleo, entre muchas otras cosas. Por eso ahí concuerdo y felicito a nuestra compañera Katia Vázquez por la labor que está desempeñando desde su trinchera. Pues en estos tiempos de COVID, se está viviendo una real política. Por eso es importante, como lo dicen, crear políticas públicas desde donde se pueda poder apoyar a nuestras hermanas trans. Pues, ¿qué más quisiéramos? Bastante tiempo, compañera, para poder tocar muchísimos temas, problemática que afectan a nuestra población de mujeres travesti, transgénero y transexual. Yo como coordinadora de la Red Sororaria de Mujeres Travesti, Transgénero y Transexual Respetrans aquí en Iztapalapa, me uno a la noble causa y si en algo les podemos ayudar, aquí tienen a una gran amiga, aliada de la Real Lucha Social. Pues como te lo vuelvo a repetir, amiga, las personas que ejercen el trabajo sexual o las trabajadoras sexuales están pasando por un tiempo de crisis fatal. Eso sí es real. Las compañeras están sufriendo, padecen de hambre, padecen de frío, porque han sido desalojadas, como te lo comenté hace un rato, de los lugares donde las compañeras se hospedan. Volvemos a lo mismo, porque no tienen acceso a una vivienda digna. Eso es real, compañera. Pues quisiera agregar a todo esto y darles un mensaje a todas mis hermanas trans, que nos unamos para poder incidir desde nuestras trincheras, poder llegar a nuestro objetivo, que seamos unidas así lo lograremos, solamente unidas, cero violencia, cero discriminación hacia nuestra población. Compañera, agradezco al auditorio que se hace presente, agradezco nuevamente a nuestra compañera Diana Barrios, una gran aliada de muchas y muchas luchas que hemos andado juntas, tocando puertas, viviendo, incidiendo políticamente, te lo puedo decir. Compañera, nuestra voz, somos una revolución de mujeres trans que estamos vivas, somos una revolución de mujeres trans que estamos presentes y que día a día y noche con noche luchamos por mantenernos vivas. Sin más que decirle, les extiendo un fuerte abrazo a ti, hermana, a todo el auditorio que se hace presente y en mí tienen una gran amiga y una gran aliada desde la bella alcaldía de Iztapalapa. Reciban un fuerte abrazo, se les quiere. Va de regreso, hermana. Muchas gracias por tu emotiva participación. Me conmueve mucho el hecho de saber que aunque no compartiste
fotografías o vestigios de todo lo que haces. Yo también te he seguido en las redes y también sé de toda tu lucha, de toda esa repartición también de comida, de todo ese logro de ayudas para las compañeras que se han quedado sin trabajo o que simplemente no tienen para un tratamiento médico o para lo que ellas decidan que es prioridad, porque a veces pues es obvio que uno piensa, ay, ¿cómo voy a pagar el gas? ¿Cómo voy a pagar la luz? Bueno, y una tiene un techo, ¿verdad? Y hay gente que no tiene esos privilegios, que hay desigualdad de oportunidades, que siempre vivimos bajo la precariedad por lo general. Todas las compañeras del trabajo sexual siempre nos exponemos, porque yo no me excluyo, yo también he sido trabajadora sexual y no me avergüenza. Es algo digno que debe de regularizarse, que debemos de tener todos los derechos y todo en igualdad de condiciones. Yo también estoy luchando y me uno a tu lucha y a la de todas mis compañeras. He puesto un granito de arena, ya también intercediendo desde mis privilegios, se podría decir, en el Congreso del Estado para lograr esa ayuda también, como lo hicieron y lo han hecho en algunas alcaldías en México, tratando de hacer espejo en todo eso. Estamos tratándolo ya a un nivel del Congreso y pues de incidir en políticas públicas que justamente aboguen por nosotras, porque todas somos una y lo que duele a una, cuando nos matan a una, nos matan a todas. Esto debe de parar, esto debe de cambiar y nosotras somos el factor de cambio, somos agentes de cambio desde ese liderazgo que muchas veces puede venir desde lo académico, como en mi caso, que pueda yo imprimirle un toque de sabiduría por el hecho de haber leído o de haber tenido acceso a los estudios, pero que no todas lo tenemos, pero habemos muchas guerreras también que desde lo empírico han luchado y han construido toda una historia, y esa memoria trans de lo nuestro debe prevalecer para poder lograr objetivos y logros mucho más fehacientes, como el que a continuación vamos a ver para cerrar con broche de oro. Muchas gracias de antemano a Thalía y a la compañera Tania Vázquez, sin hacer menos el tema del resguardo de las actas primigenias, que es algo que nos debe de trastocar porque todas estamos inmersas en esa situación. ¿Quieres decir algo, Tania? Dime. Sí, hermana, solamente me gustaría terminar mi participación pues recordando los pendientes que hay en el Estado de México y en todo México, ¿no? Que es el ámbito de salud, pues que las personas trans tenemos necesidades específicas como la atención especializada y profesionalizada de endocrinólogos, proctólogos, urólogos, dentistas y médicos generales que atienden a personas trans. Pero lo más importante, hermanas, que sea un profesional capacitado y sensibilizado en perspectiva de género y con lenguaje incluyente. Eso estamos hablando en el ámbito de salud, hermanas. En el tema de la educación es urgente la necesidad de una enseñanza integral, incluyente y también con perspectiva de género, acciones que deben de replicarse desde los docentes, las y los administrativos, desde hasta el área del personal de limpieza. Ahora sí que la educación sin discriminación es fundamental para el libre desarrollo y así no existirán más sueños rotos. También en el ámbito laboral, donde necesitamos trabajos dignos, trabajos dignos y bien remunerados, y que el trabajo sexual, pues que no sea la única opción, que no le veo nada de malo, porque yo también fui trabajadora, también ejerzo todavía el trabajo sexual, pero que no sea la única opción, que lejos de estar regulado, pues ahora sí que nos orilla a la mayoría de nosotras a la violencia y a la drogadicción, y pues es algo que nos expone a los índices de transfobias vinculados, ¿no?, al trabajo sexual. Y pues, y también en cuestión de los asesinatos de odio hacia nuestras compañeras trans, pues es muy importante una procuración
de impartición de justicia con perspectiva de género, que estas acciones brindarán atención y seguimiento correcto desde la averiguación hasta la sentencia, ¿no? Que realmente se nos dé el acceso a la justicia sin discriminación, porque todavía sigue habiendo esos spots, esos medios que se encargan de divulgar y replicar la información, siguen replicando estos comentarios misóginos. Así es, hermana. Tenemos que acabar con todo eso definitivamente, y yo por eso admiro mucho sus labores, admiro mucho todo este ejercicio de colectividad que hemos logrado crear desde la sororidad que nos da el hecho de ser hermanas. Yo aplaudo mucho a cada una y voy a dar paso a la palabra de nuestra querida Manuela Reyes, que nos va a hablar de Prodiana y de Gardenias de Tepito acerca del comedor comunitario que ellas también han implementado, para también escucharla porque el tiempo nos apremia. Adelante, Manuela. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el lugar donde se encuentren. Bueno, pues como se ha revisado a lo largo del encuentro, la emergencia sanitaria nos ha afectado como sociedad, no solo en cuanto a la salud, también económicamente. La pobreza se ha agudizado y mucha gente se ha quedado sin empleo, sin ingresos y desgraciadamente sin posibilidades de alimentarse. Bueno, pues en esta pandemia es muy grato decir, es muy grato trabajar, porque nosotras las chicas trans tuvimos la idea de como en la pandemia era esto muy difícil, pedimos mesas de salud con gobierno central. Fuimos 3, 4, 5 chicas, todas de asociaciones civiles, todas chicas trans, porque en esto quiero enfatizar la importancia que tenemos las chicas trans en la sociedad, como ahora ya somos más visibles. ¿Sí? Bueno, en esas pláticas tratamos sobre trabajo sexual, tratamos sobre la tarjeta emergente, y también salió que tratamos sobre que queríamos poner un comedor comunitario, viendo la necesidad de la gente, viendo la necesidad de la gente que se autoemplea, viendo la necesidad de la gente que está en situación de calle, viendo la necesidad de la gente, de mucha gente que se quedó sin empleo. Entonces, pues, en estas mesas de trabajo nos citaron una vez, nos citaron otra vez, nos citaron otra vez, hasta que gracias a Dios nos proveen, nos dan el recurso del comedor comunitario, que por cierto, mañana tiene 4 meses que estamos trabajando en este proyecto. Todo esto no se hubiera podido llevar a cabo sin el apoyo de la Asociación Civil Prodiana y nuestra gran lideresa, la señora Diana Sánchez Barrios. ¿Sí? Yo quiero contarles algo, por ejemplo, para que más o menos ubiquen. El barrio de Tepito históricamente es un ícono de aquí de la Ciudad de México. Es como por ejemplo en Brasil, si habláramos de las favelas, o en Argentina de las villas. Yo empecé el proyecto del comedor comunitario porque yo tenía las ganas de inicialmente ponerlo en Tepito, pero gobierno central me pedía ciertos requisitos, como por ejemplo una camioneta en donde yo transportara la comida, material humano que me ayudara a cargar la comida. Me pidieron unas instalaciones y un punto en específico donde yo repartiera la comida. Entonces cuando pasamos por esa serie de trámites, pues fuimos aprobados, gracias a Dios, y la que me proveyó, les vuelvo a repetir, de toda esta herramienta fue la señora Diana Sánchez Barrios. Claro que trabajamos varias asociaciones civiles en esto. Trabajamos Diversidad Camp de la señora Alejandra Salazar, trabajamos La Otra Cara de la Moneda, que le mando un saludo a mi compañera y la quiero mucho, Daniela Arzaba. También todas las chicas trans, en apoyo, pues no sé, en apoyo moral, también nuestra compañera Denise Valverde, que yo creo que todo el mundo la conoce. Entonces, ya cuando nos dan el comedor comunitario y empezamos a laborar, es algo muy hermoso ver cómo puedes colaborar con la gente, cómo le puedes quitar
esa preocupación a la gente, porque aparentemente dices, bueno, nos daban 60 porciones, ok, pero esas 60 porciones se han estado dando durante 4 meses. Esto se da de lunes a viernes, ¿sí? Entonces, alrededor damos 60, 62, 65 porciones, ¿verdad? Entonces, en una semana damos 320, 325. En un mes son 1200. En 4 meses que lo vamos dando son 4800, que se dice fácil, pero hemos trabajado bastante. Tenemos un buen equipo de trabajo, también la gente de San Cosme, que es donde la repartimos. Era un gran equipo, es un gran equipo el que me apoya. Me da mucho gusto también decirles que todas las asociaciones civiles que hemos participado luchamos por eso, por la visibilidad de la gente trans. No olvidemos que yo pertenezco también a Gardenias de Tepito, y se los reitero, Tepito es un barrio difícil, Tepito es un barrio que la gente lo malmira, Tepito es un barrio que decimos, se maneja esto, se maneja lo otro, pero no. Tepito es un barrio donde la gente es muy noble. Y no lo olviden, nosotros somos Gardenias de Tepito, donde incursionamos también en el deporte. Y es algo muy hermoso, donde la gente trans trabajamos, sí trabajamos, somos importantes, nos damos a respetar. Y aparte, somos productivas para la sociedad. Para mí es un orgullo pertenecer a la Asociación Civil Prodiana y pertenecer a Gardenias de Tepito. Hoy en día nosotros ya tenemos muchos derechos gracias a este tipo de espacios que se hacen para que seamos más visibles, que vean que la gente trans hoy por hoy estamos trabajando, tenemos voz, tenemos voto, valemos, hacemos iniciativas que valgan la pena y todo en favor de la sociedad. Eso lo tenemos que tener muy claro. Les quiero comentar cómo trabaja el comedor comunitario. Me pidieron ciertos requisitos. Tengo que usar guantes por la contingencia. Tengo que usar guantes, tengo que usar careta, tengo que usar cubrebocas. A toda la gente se le pone gel antibacterial. Usamos la sana distancia, que no haya conglomeraciones, y la comida tiene que ser para llevar. Es algo muy bonito. El comedor comunitario te sensibiliza. Ves la necesidad de la gente, ves la pobreza de la gente. Vemos que día con día esta contingencia nos pegó, y nos pegó no solo a nosotros, fue algo global, nos pegó a nivel mundial. No sé ustedes cómo lo estén pasando, no sé cómo lo estén viviendo, pero realmente nuestro gobierno no estaba preparado para ese tipo de contingencia. No teníamos la infraestructura para este tipo de situaciones. ¿Sí? Ahora, la comida la reparto de lunes a viernes en un horario de 2 a 2:30, pues más tardo en ir por la comida que lo que la comida se acaba. Es muy bonito trabajar con el recurso humano, es muy bonito saber que sirves para la sociedad, que eres algo positivo para la sociedad, ¿sí? Nosotras las chicas trans orgullosamente trans, como yo, vivimos, queremos, amamos a la gente, tenemos mil cosas positivas, Hoy por hoy habemos 10, 15, 20, son 100 asociaciones civiles de chicas trans en toda la República, y yo considero que a nivel mundial, que nos ha ayudado a visibilizar más a nuestra población, porque recuerden que ya somos una población y somos muy importantes, ¿sí? Entonces, pues, eso es mi mensaje, ¿no? Que hoy por hoy la gente trans vive, trabaja, lucha por sus derechos, y somos personas dignas de valor y de respeto. Que bueno, perdón, pero así somos felices. Gracias. Bueno, y pues volvemos para dar inicio al final, cerrando con broche de oro con esta participación tan maravillosa de nuestra compañera Manuelita Reyes, a la cual quiero mucho,
y también un beso a todo el barrio bravo de Tepito, que obviamente lo que ella dice es muy cierto, es gente trabajadora, luchona, y que conmueve mucho esta participación de mi compañera, porque yo, como les dije anteriormente, hemos estado en varios espacios compartiendo, y me enorgullezco de toda la labor que hacen estas hermanas como Gardenias de Tepito y en Prodiana AC, donde ella participa fervientemente como brazo derecho de nuestras amigas Valentina y de mi hermana Diana Sánchez. Vamos a dar pie a finalizar con este video que ella nos comparte para que veamos lo que es un poquito de su lucha. Y sin más ni más, despedir la mesa y agradecerles de antemano toda la participación y toda la lucha que no ha terminado, hermanar estos lazos y estas redes que, como les dije anteriormente en el corte comercial, tenemos que hacer valer, y para hacer ese cambio, juntas, nadie nos vencerá. Muchas gracias por este espacio, por haberme permitido moderar esta mesa tan maravillosa. Les mando un beso y vamos a ver este interesante video. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos llegando al final de este sexto encuentro de las personas trans. Hubo participaciones con mucha emoción, con mucha aportación. Hablar de las maternidades y paternidades trans creo que es un tema que debemos incluir en nuestras agendas, visibilizar ese derecho para quien quiera tener ese amor que te nace naturalmente. Bueno, también se habló de los fraudes de las terapias de conversión. Bueno, hoy acá en nuestro país se ha estado impulsando la tipificación, que se trate como un delito, porque esto es un retroceso, esto es violentar los derechos humanos de las personas trans. Bueno, también les quiero decir que se habló de toda esta gran ola del feminismo, donde solamente un pequeño grupo no quiere reconocernos a las mujeres y a los hombres trans. Y bueno, pues, hay grandes ejemplos de lucha, de hermandad, con vacas sagradas del feminismo, Marcela Lagarde, Marta Lamas, por decir algunas, está Spivak Chakraborty, Silvia Federici, que bueno, desde sus trincheras, desde sus espacios, han tenido esta gran sororidad con nosotras. Hemos abierto brecha en ese sentido, y bueno, lo más importante es tener esta hermandad con los movimientos feministas. También hablaron de las infancias trans, por supuesto, un largo camino que recorrer, porque se tienen que reconocer, porque aquí estamos tres mujeres trans que vivimos unas infancias trans con grandes desventajas, con grandes violencias, y es importante
importante visibilizar ese derecho para que no padezcan lo que nosotras nos tocó pasar y padecer. Bueno, también una política pública que es pico y género, es una política pública sin diagnóstico, es decir, lo hacen en el escritorio sin consultar, sin incluir la realidad trans. Entonces, con esas prácticas son con las cuales pues debemos erradicar. Siempre tenemos que tener voz en la construcción de nuestras políticas públicas, siempre tenemos que ser escuchadas para que las políticas públicas sean integrales y sean incluyentes, con una perspectiva muy amplia de los derechos humanos. Bueno, y como estamos padeciendo en gran parte del mundo la identidad de género, que es un paso importante que nos reconoce derechos políticos, económicos, sociales. Acá en nuestro país hablaban algunos compañeros y compañeras de que lo que hemos logrado ha sido reformar el Código Civil. Sin embargo, la lucha que tenemos a nivel global, las personas trans, es tener una ley de identidad general en todos nuestros países, donde tengamos el reconocimiento en trabajo, en salud, en vivienda, en fin. Hablando en un tema de salud pública, somos las más invisibilizadas, las que tenemos menos derecho, a pesar de que en algunos países hemos impulsado, por ejemplo acá en México tenemos un protocolo de actuación sin discriminación para la salud pública y poder ser atendidas. Sin embargo, pues ha sido fallido el intento. Creo que es otro tema de la agenda que tenemos que impulsar las personas trans y a mis amigas cisgénero, feministas que nos acompañen en esta lucha, porque la Americana de Derechos Humanos tiene una estadística que vivimos hasta los 35 años. Y bueno, pues tenemos que tenerlo en la agenda puntualmente. También quiero decirles que acá en nuestro país logramos impulsar un protocolo trans, el voto sin discriminación, para ejercer ese derecho en nuestras urnas y no ser discriminadas, como está pasando todavía en muchos países, donde nos mandaban a quitar los aretes, donde nos mandaban a desmaquillar para poder ejercer ese voto democrático, que es un derecho en cada país que tienen los ciudadanos y ciudadanas. Si no estamos juntas, no lo vamos a lograr. Necesitamos cerrar filas, necesitamos tener congruencia en la agenda e impulsarla con esta red que tenemos las mujeres y los hombres trans para visibilizar nuestros derechos. Llegó nuestro momento, hoy por hoy. Hoy es el momento de la visibilidad trans. Estos espacios como Prodiana, otros espacios que han hecho varias compañeras desde España, Marca Broyer, desde Argentina, otras compañeras, en fin. En muchas partes del mundo nos hemos activado las mujeres trans, hemos tratado de lograr el objetivo, lo que por muchos años nos han arrebatado y que muchas atrás de nosotras que entregaron su vida a esa lucha, hoy por hoy no lo pueden ver, pero las que seguimos en la lucha, queremos que estas nuevas generaciones de nuestra población trans ejerzan este derecho democrático, social, económico, cultural. Creo que es muy importante hoy por hoy que las mujeres y los hombres trans estemos ocupando espacios, en esos espacios de poder, donde no solo nos limite nuestra capacidad de hablar solo de temas LGBTTI, porque nos limitan y nuestra identidad no está limitada a nuestras capacidades. Es muy importante hoy por hoy voltear a ver a Estados Unidos, senadoras trans que han ganado. En Italia tenemos acá eran jefes delegacionales, allá se puede decir que es senadoras en Estados Unidos, un alcalde italiano que ganó, un hombre trans. Son espacios que vamos ganando. Alejandra, por ejemplo, en la Gustavo Madero, ha hecho activismo político muy importante, ha tratado de visibilizar que no solo es una mujer trans y que tiene que hablar LGBT, somos mujeres que hemos aportado a la sociedad desde nuestras trincheras, somos mujeres que buscamos el bienestar social para todas las familias que habitan en este país. Por ejemplo, desde las gardenias visibiliza, en el deporte, las mujeres futbolistas. No solo eso, está en un programa de la mano con Prodiana C, regalando comidas, que ya se los platicó. Y entonces tratamos de ir ganando espacios que nos cuesta mucho trabajo, pero ahí estamos. Y tenemos que seguir, y falta mucho, y cerremos filas, y agarrémonos de la mano, y hagamos una agenda congruente, internacional, global, para poder visibilizar y, por supuesto, hacer ciberactivismo y acompañarnos como hermanas y como hermanos para lograr el objetivo. Hoy, siendo las
¿qué hora son para cerrar? 7:24. 5 de la tarde. Son 5 de la tarde con 24 minutos. Damos cierre al 6º encuentro trans de las personas travesti, transgénero y transexual de Prodiana C. Muchas gracias por acompañarnos.